¿Cómo fue el primer año del presidente Gabriel Boric? Volvamos un poquitito atrás en el tiempo. El 11 de marzo de 2022, Gabriel Boric asumió la presidencia de la República como el candidato más votado de la historia. Lo hizo con una agenda de reformas estructurales, con un gabinete notoriamente más joven y el desafío de impulsar también el proceso constituyente. Además, se enfrentaba un complejo escenario económico, producto de los retiros, de los fondos de pensiones, también de la pandemia, con una migración desatada y una creciente crisis en materia de seguridad. En su primera semana como presidente, Boric anotó sus cifras de apoyo más altas en las encuestas. CADEM tenía un 50% de respaldo para el presidente, ese era el porcentaje que decía estar de acuerdo con su gestión, y solamente un 20% la rechazaba. Pero no pasarían muchos días antes de que su administración sufriera su primer golpe importante. A solo días de instalarse en el gobierno, la primera mujer ministra del Interior, la doctora Isquia Siches, tuvo que ser evacuada por carabineros mientras se dirigía a Temucuicui, luego de que su vehículo fuera repelido con disparos y bloqueos en el camino. El incidente puso un manto de dudas sobre la autoridad y la capacidad de la moneda de controlar el delicado escenario en la Araucanía. Según CADEM, un 56% opinó que Siches se expuso innecesariamente, mientras que un 46% calificó el viaje como improvisado. Sin embargo, no fue un hecho aislado. Nuevos incidentes, como la controvertida acusación de la ministra sobre un supuesto avión de migrantes expulsado por la administración anterior, la de Sebastián Piñera, sumado al intento de la entonces ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, de contactarse con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, complicaron aún más a la administración del presidente en materias de seguridad y también de coordinación. Para mayo, el presidente Gabriel Boric marcaba una aprobación del 32% según la encuesta del Centro de Estudios Públicos, pero su primera cuenta pública le significó una alza significativa en el apoyo ciudadano. En esa ocasión, el mandatario adoptó un tono conciliador, hizo gestos hacia administraciones anteriores y anunció medidas como la reforma al sistema de pensiones, la reforma tributaria y el tren Santiago-Valparaíso. Tras su discurso, la aprobación del presidente subió 8 puntos en solamente una semana. Se ubicó en 44% en la encuesta CADEM y en un 50,3% en la encuesta activa. Fue la mayor alza que haya visto un mandatario chileno en su respaldo después de una cuenta pública. Incluso la opción apruebo en el plebiscito del proceso constituyente, que llevaba semanas a la baja, mostró un repunte al 42%, demostrando lo vinculada, además, que estaba la imagen del gobierno con la propuesta de la nueva constitución. Sin embargo, eso terminaría siendo el golpe más duro al primer año del gobierno de Boric. La contundente derrota de la opción apruebo el 4 de septiembre. El rechazo obtuvo, recordemos, el 62% de los sufragios en la primera elección con voto obligatorio. Terminaron siendo un golpe al corazón del Ejecutivo. Después de todo, Boric había vinculado el éxito de su mandato a que Chile tuviese una nueva constitución. A fines de septiembre, el mandatario notaba su peor mes en las encuestas. Ya para octubre, Criteria mostraba un apoyo del 31%, mientras que CADEM lo ubicaba incluso debajo del 30%. No hay duda de que lo ocurrido el 4 de septiembre significó la caída de popularidad más estrepitosa para este gobierno, pero la derrota obligó a cambiar la estrategia. Si bien algunas figuras de la exconcertación ya eran parte del diseño original del gobierno, la derrota del plebiscito llevó a ejecutar cambios que muchos venían apuntando como una necesidad. La principal fue la entrada al gabinete y al comité político de peso pesado. En esa movida salió Isquia Siches, fuertemente cuestionada por su manejo de la delincuencia y la seguridad, además de una serie de errores no forzados, y también Yoyo Jackson, desde la SECPRES, acusado de no ser capaz de llegar a acuerdos con un parlamento ya polarizado. En su reemplazo asumieron Carolina Toá en Interior y Ana Lía Uriarte en la SECPRES, una cercana al laguismo y la otra al bacheletismo. También entró la doctora Jimena Aguilera como ministra de Salud en busca de reforzar el manejo de la pandemia y sentar las bases de las grandes reformas del sector. Según CADEM, un 60% de la población evaluó positivamente la entrada de más figuras del socialismo democrático al gabinete y hoy día todas ellas registran más de un 50% de aprobación. Pero a pesar de los esfuerzos en áreas clave, otras hicieron noticia por polémicas y malas decisiones. El rol de la Cancillería se ha visto cuestionado por pequeños y grandes escándalos. La criticada foto del embajador en España en su auto diplomático con su pareja de forma poco decorosa y sus posteriores declaraciones fuera de libreto, echándole la culpa a la exconcertación por el estallido social, o la negativa del presidente a recibir las credenciales del embajador de Israel, el audio filtrado en donde la ministra Antonia Urrejola se refería en duros términos al embajador de Argentina, contribuyeron a dañar la reputación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los llamados a poner orden ahí han sido incesantes
cesantes desde la oposición, pero también desde el oficialismo. Fue a fines del 2022, en todo caso, cuando el presidente Boric dio el paso más controversial de su primer año, el indulto de 13 personas, incluyendo al exfrentista Jorge Mateluna y a Luis Castillo, un criminal con 5 condenas previas que remeció a la moneda como poco antes algo lo había remecido. El mandatario dijo estar convencido de la inocencia de Mateluna. Se enfrentó a la Corte Suprema por eso, mientras que el Ministerio de Justicia mostró faltas de coordinación y pulcritud en la confección de la lista de los beneficiados por los indultos, y la propia ministra vocera Camila Vallejo complicaba aún más las cosas cuando sugirió que el presidente no tuvo toda la información a la vista al momento de tomar las decisiones. El escándalo no solo torpedió el gran acuerdo por la seguridad que impulsaba la ministra Carolina Toá, sino que además tensó la ya compleja búsqueda del nuevo fiscal nacional y le costó la cabeza a la ministra de Justicia Marcela Ríos, quien fue reemplazada por el abogado Luis Cordero y luego sometida a una acusación constitucional de la que salvó victoriosa. Según CADEM, un 80% de la ciudadanía opinó que los indultos debían ser revocados. La aprobación a Boric cayó al 24% en la encuesta del CEP, su punto más bajo desde que asumió. Para fortuna de la moneda, en otros aspectos estaban llegando noticias optimistas. La economía, uno de los desafíos más importantes del gobierno, empezó a mostrar señales positivas en el arranque del nuevo año, influenciados por el manejo del ministro de Hacienda Mario Marcel, quien es el secretario mejor evaluado. El IMASEC de enero creció un 0,4%, el dólar se ha mantenido bajo la barrera de los 800 pesos, mientras que un informe de Bloomberg aseguraba que nuestro país volvía a ser el más seguro para invertir en América Latina. El presidente Gabriel Boric no llevaba ni 2 días de vacaciones, eso sí, cuando tuvo que volver de emergencia para enfrentar la crisis de los incendios forestales en la zona centro-sur del país. El gobierno coordinó la instalación de ministros de enlace en terreno, gestionó la llegada de aeronaves para combatir las llamas y visitó directamente los lugares más afectados. En total, más de 458.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego, más de 2.300 viviendas quedaron completamente destruidas y cerca de 7.000 personas se vieron damnificadas. Y la evaluación ciudadana sobre la gestión de los incendios marcó un 47% de aprobación. El presidente Boric también tuvo un alza, se ubicó a fines de febrero en el 32% por primera vez en 4 meses. Sin embargo, la emergencia levantó nuevas dudas y polémicas, como las tensiones entre el Ejecutivo y las empresas forestales por posibles regulaciones futuras, además del debate sobre la intencionalidad en el origen de las llamas. El presidente Gabriel Boric cumple un año en la moneda con varios desafíos por delante. La situación económica se mantiene incierta y la derrota tras el rechazo de la idea de legislar de la reforma tributaria pone en duda la implementación de la agenda social del gobierno. La seguridad y el aumento de la violencia son conversaciones no resueltas y el inminente proceso constituyente marca otra ocasión en donde el oficialismo deberá medirse electoralmente. El nuevo cambio de gabinete indica que la moneda quiere cambiar su diseño nuevamente para enfrentar estas situaciones. El calendario se sigue moviendo y se abren oportunidades para que el gobierno corrija errores y refuerce puntos débiles que le permitan tener un segundo tiempo menos accidentado que el primero. Si se quiere un segundo año mejor que el primero, no hay tiempo que perder.